El apoyo del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, el SAC de la OCDE, explicó que las reformas sociales propuestas tienen como objetivo principal la justicia social y la estabilidad de las y los trabajadores. En este panel denominado ¿Está la reforma acorde con las nuevas tendencias mundiales laborales propuestas para mayor inclusión? Hablaremos sobre si esta reforma laboral está cumpliendo con los parámetros internacionales del trabajo, ya que tiene como objetivo principal la justicia social y la estabilidad laboral. Invito entonces al escenario a Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional. Ana Fernanda Mayahuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Adriana Escobar, socia de CMS Rodríguez Azuero, que nos acompaña de manera virtual. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. José Luciano Sanín Vázquez, director ejecutivo de Viva la Ciudadanía. Invito nuevamente también a Angélica Gómez, editora de Economía de Cambio Colombia, quien moderará este espacio. Bienvenidos. Sí, me dijeron. Entonces te tengo la primera pregunta. ¿Cómo estás? ¿Listos? Bueno, bienvenidos nuevamente a este tercer y último panel. Bienvenidos a nuestros panelistas. Bienvenida Adriana, que está virtual. Si quieren, revisemos primero que Adriana nos pueda hablar para que tengamos tiempo en cualquier... Buenos días todavía. ¿Cómo estás, Angélica? Y hola a todos los panelistas. Hola Adriana, perfecto. Bueno, entonces quisiera empezar con una pregunta para Ana Fernanda, que estás en el Consejo Privado de Competitividad. Esta reforma, hemos hablado un montón durante la jornada de la productividad, de los costos. ¿Qué tan bien estructurada o qué tanto aporta a la competitividad de las empresas del país? Bueno, muy buenos días. Primero agradecerles la invitación. Creo que no solamente la invitación, sino la idea de que tengamos estos espacios de discusión. Saludar a las personas que están presentes, a las personas que nos están escuchando por la transmisión y obviamente a mis muy masculinos panelistas que acabo de ver. Ah, no, porque tengo, sí, ya. Está equilibrado. Pero funciona. Yo creo que arrancar un poco por la discusión de productividad siempre es útil, pero me parece importante que pensemos en que la productividad en la que deberíamos estar pensando es en la productividad de las personas. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de competitividad y productividad, rápidamente nuestro cerebro empieza a pensar en una empresa y en un empresario mítico, gigante, que ya probablemente tiene todas las ganancias de competitividad o muy parecidas a las del resto del mundo. Pero creo que como lo acabamos de ver en el panel anterior, primero ese no es el 93%, más del 90% de las empresas en Colombia no están dentro de esa categoría. Pero segundo, estamos dejando por fuera la productividad de las personas. Y estamos dejando por fuera la productividad de las personas que hoy no tienen empleo o hoy tienen empleo en condiciones de informalidad o hoy ni siquiera participan de la fuerza laboral. Esas, por ejemplo, son personas que ni siquiera contamos en la discusión. Y la productividad de esas personas se ve disminuida por estar excluidas de esta fuerza laboral formal. Entonces yo creo que no solamente podemos pensar en la competitividad de esas grandes empresas y de muchas empresas a las que ustedes ya escucharon con detalle el aumento en los costos con los cuales tienen que salir a competir con el resto del mundo,
pero además abrir la puerta para que pensemos en la competitividad de nosotros las personas. Y bueno, realmente nosotros las personas creo que no somos los que estamos en discusión, sino de ellas las personas que no están en este momento participando del mercado laboral formal. Y además de aquellas personas que hoy han logrado encontrar algunos nichos de participación porque encuentran espacio, no lo suficientes hoy, sin reforma, para participar como ellas quieren. Es que aquí hay una discusión de libertad que tiene que ir de la mano con la discusión de productividad. Las personas nos gustan cosas distintas, queremos trabajar de formas distintas, tenemos necesidades de trabajar de formas distintas. Para las personas que son madres trabajadoras, su capacidad de dedicar el tiempo a la generación de ingresos en un día no es la misma que para unos señores que de pronto son padres trabajadores, pero no se están encargando del cuidado de otras madres que pueden acompañarse del trabajo de otras personas para que nos ayuden en el cuidado. Pero si no es así, pues de pronto yo solamente tengo 4 horas al día. Si trabajo en el sector cultural, la obra de teatro está en el tiempo que está. Si trabajo en el sector rural, la cosecha está cuando la cosecha está. Yo no le puedo decir a la mata de café que usted me tiene que tener una jornada de 40 y pico de horas todos los días, pues porque no se puede. Entonces creo que esta discusión de productividad es fundamental. El impacto tiene que preocuparnos, pero que no podemos seguir enganchados en pensar que esta es una discusión entre empleadores y empleados, que es como me parece que a veces la enfrascamos. Esta es una discusión de la productividad de las personas en Colombia, y la productividad, entre otras cosas, pasa por tener protecciones, sí, las de la formalidad, que son las que deberíamos estar discutiendo si son las que son las mejores para todos, pero además las libertades para que acomodemos el país a las cosas que necesitamos estar haciendo. Y eso pasa por la discusión de cuáles son las nuevas formas de trabajo y los nuevos vínculos que en el mundo están avanzando y que nosotros deberíamos estar acompañando. Y creo que ese pedazo se nos está quedando por fuera. Bien, gracias. Vamos a pasar ahora a esto de las tendencias globales y cómo nos estamos adaptando a estas nuevas formas de trabajo, pero primero quisiera hacerle una pregunta a Nicolás, porque ustedes en la Cámara tienen la encuesta de clima de negocios, y lo que muestra esa encuesta es que en temas de competitividad, que también es importante, y lo decía el representante de la Cámara, parte de la reforma es generar este círculo virtuoso, lo llaman ellos, de mayores ganancias para los trabajadores, luego mayor gasto, y entonces crece la economía, entonces los empresarios tienen más plata y se repite el ciclo, ¿no? Pero entonces, en esta encuesta, los empresarios lo que dicen es, parte de lo que afecta a la competitividad es costos de operación e inflación, perdón. Entonces, ¿cómo podemos, visto desde la otra cara, reducir esos costos de operación y bueno, y de paso ayudar a reducir la inflación que la tenemos tan alta en este momento? Bueno, Angélica, mil gracias a ti, un saludo para todos, gracias por la invitación de Cambio y un saludo por supuesto a quienes nos acompañan en el panel. Sin duda ese pues es uno de los datos que trae nuestra encuesta de clima de negocios. Y antes de contestarte, si me permite y me regalan 3 minutos, quisiera primero hacer una referencia a algo que creo que es importante, porque todo el día hemos estado aquí, yo llegué no desde el principio lamentablemente, pero he alcanzado a ir una parte importante del panel anterior y hemos venido hablando todo el día de los empresarios y los empresarios y los empresarios, y yo quiero compartir un poco quiénes son los empresarios de nuestro país. Y para poder compartir eso es para saber a quién es que se le va a aplicar esta reforma laboral y en qué condiciones esto puede suceder. Entonces lo que quisiera arrancar diciendo es que en Colombia debe haber cerca de 1.7 millones de empresas formales. Y mientras hay 1.7 millones de empresas, hay 5.7 millones de micronegocios, en donde el 78% de estos ni siquiera tienen matrícula mercantil, que es el primer paso que nos conduce en la escalera de la formalidad a evolucionar en competencias institucionales que nos permitan crecer y tener una actividad formal. En segundo lugar, para la jurisdicción, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que representa cerca del 30% del total de las empresas en Colombia, terminamos el año pasado, para que se hagan ustedes una idea, con 500.000 empresas activas. De esas empresas activas, la mayoría de la gente cree que hay una gran cantidad de empresas grandes. Pues tengo que contarles que en Bogotá, en donde aparecen o donde existen, o donde están ubicadas el 50% de las empresas grandes en nuestro país, de 500.000 empresas solamente hay 2.940.
Pero entonces dicen, pues si no son las empresas grandes, entonces deberán ser entonces las empresas medianas. Pues es que empresas medianas solamente hay 6.200. Bueno, pero entonces si no son ni pequeñas ni medianas, perdón, ni grandes ni medianas, deberán entonces ser empresas pequeñas. No, es que empresas pequeñas solamente hay 22.000 de las 500.000 que hay en nuestra jurisdicción. Es decir, que de las 500.000 empresas que hay en la jurisdicción de Bogotá con las que terminamos el año 2022, 467.000 empresas son micro y pequeñas empresas. Pero además quiero compartir con ustedes esos datos. El 19% de estas empresas se crearon en los últimos 2 años. Es decir, están en lo que nosotros consideramos como el Valle de la Muerte. Ese espacio a partir del cual, desde la creación de las empresas, pueden o no sobrevivir de acuerdo a los negocios que logren hacer, al capital institucional que logren desarrollar y por supuesto a la capacidad para vender, que en últimas es el factor fundamental para garantizar la sostenibilidad de las empresas. Solamente el 28% de las empresas de nuestra jurisdicción ha sido creado con 10 años antes de la fecha actual, es decir, hoy en día solamente el 28% de las empresas que funcionan en nuestra jurisdicción tienen más de 10 años. ¿Y quiénes son esas empresas chiquitas? ¿Y a qué tipos de empleos son los que generan? Pues en primer lugar, entre 1, 2 y 3 empleos está el 59% de las empresas. Solamente, y este dato es muy interesante para que lo podamos entender, el 3% de las empresas crean más de 10 empleos, entre 11 y 50 solamente el 7%, y óiganlo bien, más de 100 empleos solamente las generan un 2% de empresas. Y claro, como ha sido mencionado por diferentes sectores, pues el 41% de las empresas contratan temporalmente personas porque no existe continuidad en la manera en que operan sus negocios, en donde nosotros vemos que el 33% de las empresas están en el sector del comercio, el 50 y pico % en el sector servicios y apenas el 13% en el sector industrial. Pero si cogemos esta realidad y la volvemos y la monetizamos, la última encuesta del sector empresarial que nosotros hicimos, por ejemplo, nos da las siguientes cifras para que ustedes tengan una dimensión no solamente sobre el tamaño, que ya es bastante elocuente cuando uno lo baja a cifras concretas, pero que sí que es más elocuente cuando uno lo baja a niveles de utilidades e ingresos. Nosotros tenemos que aquellas empresas con matrícula mercantil generan utilidades entre 1 y 10 millones de pesos al año en el 54% de los casos. Es decir, que el 54% de las empresas que hoy son activas en nuestro país no tienen ni siquiera mensualmente la capacidad de pagarse, o más bien, y decirlo de manera adecuada con la realidad económica, de autopagarse el empleo formal de quien es el propietario de su propio negocio. Es decir, que las dificultades que tenemos por las que a veces se acusa al empresariado que es que no paga lo que debería en términos de protección social al empleo, es porque los empleos los genera el propio empresario que se genera su propio empleo y cuyos ingresos no alcanzan al 1.160.000 pesos, que es el salario mínimo legal vigente al mes para garantizar que eso suceda. Por eso, evidentemente, pues las dificultades que tenemos en materia de empleo formal, no solamente cuando es formal, sino para la garantía de los sistemas de protección social y los costos de lo que significa. Ahora bien, voy a hacer un parangón, porque lo que logramos fue además comparar lo que sucede en las empresas que tienen matrícula mercantil y las que no tienen, que esto que también es muy interesante, porque en la práctica lo que estamos viendo, y voy a dar esta cifra para complementar lo que estaba diciendo, entre 10 y 50 millones de pesos de ingreso, el 21%, y solamente el 13% de las empresas pueden tener ingresos anuales de más de 50 millones de pesos. Cuando me voy a unidades productivas sin matrícula mercantil, lo que pasa es verdaderamente interesante, por no decirlo de otra manera, y tiene que servir precisamente al análisis. Yo no estoy sino nada distinto de construyendo el escenario en donde va a tener aplicación determinada norma. Sin registro mercantil, los ingresos de esas empresas o unidades productivas sin matrícula mercantil entre 1 y 10 millones de pesos son de el 58% de las unidades productivas, es decir, casi que equivalente a las que tienen matrícula mercantil. Y entre 10 y 50 millones tienen 7% más de ingresos los informales que los formales. Es decir, para hablar con franqueza, hoy la realidad pura y dura es que lamentablemente tienen mayores utilidades aquellas unidades productivas que no tienen formalidad, aquellas que las tienen. Y lamentablemente una empresa informal o una unidad productiva sin formalidad, por supuesto que es incapaz de construir o constituir empleos
formales, que son los que nosotros queremos tener para garantizar no solamente los derechos constitucionales, sino para evitar toda clase de problemas derivados de la ausencia de protección social. Luego, este tipo de información es la que yo creo que es verdaderamente relevante para saber uno en dónde aplica la norma. Y si uno siguiera dando datos alrededor de lo que esto significa para el sector empresarial, que es, otra vez, no el sector de empresarios ricos, sino la realidad, la verdad verdadera es que 467.000 de 500.000 empresas son microempresas, pues es que además el 57% de esas empresas tienen deudas. Y además de eso, el 74%, solamente el 74% tienen contabilidad, y de las que tienen contabilidad, el 15% lo hacen con, digo yo, libreta y lápiz en la oreja, porque son las cuentas de tienda. La debilidad institucional es verdaderamente enorme. Nosotros tenemos un reto extraordinario para construir empleo, y el empleo se constituye básicamente con una cifra que es elocuente también, y es que el 96.2% del empleo que se genera en este país es empleo generado por el sector privado. Entonces, la gran pregunta alrededor de esto es cómo constituimos empresas de naturaleza formal para que garanticen mejores ingresos, mayor sostenibilidad, empleo formal, mejores utilidades, para cumplir con las demandas de un sector empresarial que quisiera, porque esa es la interpretación que yo tengo en todos los sectores, en todas las dimensiones, sin importar el tamaño, el sector y el nivel de evolución del empresario, que quisieran tener. Empezando porque el primer empleo formal que crean es el del propio propietario de la empresa para poder garantizar su funcionamiento. Entonces, cuando uno mira esto y se da cuenta que los costos de operación son ciertamente, y para retomar, Angélica, con tu pregunta y terminar con ella, el 36% de las preocupaciones en materia de competitividad de los empresarios tienen que ver con los costos de operación, el 53% con temas de inflación, impuestos un 33% y seguridad 18%, pues se da cuenta que evidentemente ahí es donde tenemos que buscar maneras para que los empresarios vendan más, sean sostenibles, y por supuesto también para que tengan menores costos de operación. ¿Y cómo se rebaja los costos de operación? Ganando productividad, es decir, produciendo más con menos, y eso pues está claramente descrito por toda clase de estudios, lo han comentado esta mañana también, y tiene que ver por supuesto con formación, capacitación, tiene que ver con condiciones de entorno, y una muy importante todos los días más relevante, que será tal vez, además, porque a esa sí no podemos llegar tarde, porque si llegamos tarde ahí sí que nos van a pasar una factura que no vamos a tener cómo pagar, y es la incapacidad para apropiar nuevas tecnologías que instaladas en los temas de productividad nos garanticen permanecer en el mercado. Ese es hoy el gran desafío del sector empresarial. Por supuesto, la tecnología como instrumento fundamental para garantizar ya no la productividad, sino incluso hasta la subsistencia de los negocios. Bueno, evidentemente nuestras empresas, nuestro tejido empresarial tiene unas particularidades, pero en todo el mundo se están tratando de adaptar a las tecnologías. ¿Qué tanto, Ana Fernanda, esta reforma busca adaptarse a esos cambios de los que tú también hablabas hace un momento, de, bueno, pues a lo mejor trabajo más, me conviene más trabajar por objetivos que con un horario, o teletrabajo, o con otras condiciones? Pues yo creo que digamos, hay dos características grandes que uno puede observar en el proyecto hasta el momento, si fuéramos a hacer como una gran caricatura de este. Uno, primero, es que hay una realidad que Nicolás acaba de describir con muchísimos datos, porque hay todo tipo de cosas aquí en las que tenemos que pensar: tamaño, formalidad, tipo de empresariado, lo que nosotros llamamos emprendimiento, que en realidad en muchos casos es supervivencia gracias, rebusque, y digamos que la reforma, si algo de alguna manera hace, es buscar una talla que nos quede, es irnos hacia una talla que nos quede a todos, y el mundo va hacia muchas tallas que le quepan a muchas diferentes actividades. Cuando uno mira los principios de la política de reindustrialización, que en muchos casos tienen unos elementos muy interesantes, se habla de que queremos ser una economía del conocimiento, se habla de que queremos apartarnos, si se quiere, del mundo de la extracción. Pues esta economía del conocimiento, esta economía que diversifica los sectores de producción, necesita que se pueda adaptar entonces a cosas distintas, necesita que entrenemos a la gente en tecnologías diferentes. Para entrenar a la gente necesitamos procesos
en los que adoptamos esas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, habrá procesos que se automaticen. Esa es la manera en la que tenemos que apropiar las tecnologías que llegan de fuera. Tenemos nuevas formas de trabajar, tenemos nuevos conocimientos, muchos de los cuales probablemente no estén en Colombia. Y para que puedan llegar a nuestra población, necesitamos tener contratado a la persona que está en China para que podamos aprender de esa persona. Todo eso habla de más flexibilidad, de más tipos de tallas, de que no podemos decir que todos necesitamos un contrato a término indefinido. No porque quien quiera un contrato a término indefinido, pues probablemente pues esa será entonces la talla que le quede, pero el punto es que esas no son las necesidades que necesariamente estamos viendo ni en el tejido empresarial, ni en lo que el país necesita para competir con el resto del mundo, porque cada vez más lo que hacemos, yo me la paso oyendo, llevo en discusiones de política pública más años de los que quiero admitir, y ya no sé cuántos buses de tantas cosas que no sé, es que este es el bus de la no sé qué cosa, este es el bus de la no sé cuánto, nosotros nos han dejado todos los buses. Entonces, si nosotros vamos en camino hacia una talla única y universal, lo que estamos haciendo es ir en contravía de eso que el mundo está buscando para ser más productivo. En esas nuevas tecnologías tenemos que ser capaces de encontrar personas que quizás están dispuestas a trabajar para esta empresa unas horas al día, porque ellos lo que quieren es tener 17 sitios de trabajo donde entre otras muchas cosas están aprendiendo de nuevas tecnologías que me van a traer productividad a la mía. Pero si yo le digo, no, es que tienes que estar aquí en esta jornada laboral, tienes que estar en este contrato a término indefinido porque esto es lo único que nos funciona, pues probablemente lo que estamos haciendo es justamente, no solamente no aumentando nuestra capacidad de productividad, sino disminuyéndola. Y ahí quisiera hacer un pequeño recuadro, y es que creo que muchas veces, repito, cuando nos gusta enmarcar estas discusiones como si esto fuese un enfrentamiento entre el empleador y el empleado, cuando en realidad creo que con las cifras que acabamos de ver es evidente que en Colombia el nivel de vulnerabilidad entre el empleador y el empleado es casi el mismo. Casi el mismo. Para la proporción de personas o de empresas que eso no es así, es tan chiquita que es difícil entender por qué estamos enfrascados en esa discusión. Y si realmente queremos mejorar la capacidad de negociación de las personas que entran a las fuerzas laborales, lo que tenemos es que generar capacidades de empleo. ¿Dónde es donde yo pierdo capacidad de negociación? Cuando tú eres mi única alternativa. Ese es el momento en el que yo no tengo. ¿Cuándo es que uno pierde capacidad de negociación? En toda relación, en las laborales, en las afectivas, es cuando tú eres mi única alternativa. Si nosotros generamos más empleo, más capacidad de emprendimiento, pero del que realmente se sofistica y tiene capacidad de escalar y de tener no solamente matrícula mercantil, sino utilidad, registro mercantil, perdón, sino utilidades y realmente poder pagar a su dueño algo que uno pueda ahí sí pensar en que ahí hay una fortaleza, ahí es donde yo estoy dándole la posibilidad a las personas de entrar en una relación de fuerzas más iguales. Hoy estamos en una relación de vulnerabilidad para todos, en realidad en el grueso de la población colombiana, tanto de empleadores y empleados. Y eso nos resta productividad. Hace que cuando nos enfrentemos frente al mundo realmente cada vez más nos vamos rezagando en nuestra capacidad de entregarle a las personas que viven en este país la posibilidad de tener una vida mejor. Entonces creo que es un poco en que no estamos poniendo la luz ni en la realidad de nuestro empresariado, ni en hacia dónde va el mundo. Una talla única nos aleja definitivamente de eso, y yo creo que ustedes ya lo vieron, además con unos detalles jurídicos que yo no estoy en capacidad de dar en el panel pasado, de cómo vamos hacia esa talla única. O sea, la reforma tiene cada vez más elementos que nos hacen usar una sola camiseta, y una camiseta que pasó de moda hace bastantes años. No para el empleador solamente, para los trabajadores. Para esos trabajadores esa camiseta ya dejó de ser atractiva, no es la que necesitan y no es la con la cual van a competir en el resto del mundo. Y si necesitamos más pruebas que la que nos dio la pandemia de que hoy competimos con el resto del mundo, pues no sé dónde más las vamos a buscar. Hoy en día nosotros ya no estamos discutiendo sobre si yo soy productivo aquí en Colombia o no, sino si yo soy productiva versus una mano de obra que se puede conseguir en muchos lugares del mundo de forma remota. Germán, definitivamente en una sola reforma no lo vamos a resolver todo. Se necesitan otras políticas complementarias y bueno, muchas otras cosas. Pero desde el lado empresarial,
¿qué puede ser lo prioritario que necesitamos solucionar para que este bus no nos deje o que por lo menos alcancemos a correr un poquito a ver si en el siguiente paradero nos podemos montar? Gracias, Angélica. A cambio por invitarnos, a Patricia, Federico y a Elena por sacar esta iniciativa adelante. Yo quiero hacer un comentario chiquito a algo que venía pensando de lo que acaba de decir Ana Fernanda, y es que cuando uno habla de productividad y habla de competitividad, está hablando del mundo. Y a mí me parece un poquito absurdo que estemos atrapados en una discusión que es como si esto tuviera la muralla china. Esto es solo Colombia, esto es solo aquí adentro. O sea, nosotros no competimos entre nosotros, y estamos compitiendo frente al mundo, y el mundo va en otra dirección y va a otra velocidad y está haciendo otro tipo de ajustes. Nicolás dio pues las cifras de Bogotá que son muy discientes, pero hay una cifra en un informe de la OCDE que me llama mucho la atención, y es que los costos laborales pesan en Colombia un 45% de los ingresos brutos de las compañías formales, además, pues porque las informales no las vemos por ningún lado. Eso comparativamente con los países de la OCDE, el peso de los costos laborales es el 36%. Para tratar de sacar una medida de estos costos que yo tengo hoy, antes de la reforma, cómo compiten vis a vis con ese grupo de países que estadísticamente me puedo comparar, suponiendo que Colombia es comparable con los países de la OECD. Y lo que quiero tal vez reenfatizar es que esta es una discusión que tiene que estar centrada en resolver los problemas del país, pero de cara a los desafíos que tenemos hacia adelante. Es decir, aquí tenemos un problema enorme de informalidad, y Nicolás dio detalles que son más escabrosos que las cifras grandes que tenemos. 57% es el promedio móvil de informalidad del último año. Cuando usted hace doble clic y se va a los datos suyos, ese número es sustancialmente peor. Con un nivel de desempleo estructural muy por encima de los países comparables con Colombia. Si ese es el problema de la ciudadanía y el proyecto de ley no está proponiendo soluciones para ese problema de los ciudadanos, tenemos un problema de política grande, porque estamos discutiendo una reforma para unos grupos de interés, que me parece legítimo que quieran, digamos, resolver unas viejas luchas sindicales, pero ese no es el problema de los ciudadanos. O sea, que estamos hablando de gente que a duras penas llega al final del mes con un salario mínimo en el bolsillo. Muchas personas, 57% de la población en las cifras graves de informalidad. Si la discusión no se centra en ese que es el problema público, pues esto va a ser un ejercicio académico, dialéctico, lo que ustedes quieran, pero no le vamos como sociedad a resolver el problema a los ciudadanos, y yo creo que eso genera una responsabilidad política que hay que ponerla sobre la mesa. Es legítimo que, no sé, que el grupo de las enfermeras quiere unas mejoras, pero el problema de la ciudadanía es otro. Es un problema mucho más grande y que requiere un trabajo mucho más articulado. Y el segundo pedazo, que lo quiero pegar con el comentario de competitividad, es que el mundo, en la lógica del símil que plantea Ana Fernanda, es que este bus arrancó hace rato. Y lo que las nuevas generaciones, que tiene que ver un poco con la discusión de este panel en particular, están pidiendo son otras cosas. Los jóvenes no están soñando con un trabajo de 8 a 5, con derechos sindicales, en el que van a permanecer los próximos 30 años de su vida. Ningún estudio en el mundo dice que los jóvenes quieren hacer eso. Y en el 2035, 75% de la fuerza laboral son los jóvenes de hoy. Es decir, la pirámide poblacional está evolucionando de tal manera que esta gente que no quiere un trabajo de 9 a 5, con derechos sindicales y estabilidad reforzada por los próximos 25 o 30 años, van a ser los que van a sostener todo el sistema de seguridad social. Entonces, si no somos capaces de adaptarnos a esas necesidades que nos exige la demografía y la competitividad frente al mundo, pues nos vamos a quedar aquí mirándonos el ombligo y mordiéndonos la cola y sin resolver el problema de fondo que creo que tenemos enfrente. Yo sé que estamos súper corticos de tiempo, pero énfasis, doble clic 3 veces. El problema en el salón, en este país, es informalidad y altas tasas estructurales de desempleo. Esta reforma no está resolviendo ese problema, no lo logra, no llega, no propone cosas para eso. Y lo otro, estamos teniendo discusiones de hace 2 décadas que son lejos de los desafíos que tenemos hacia adelante en términos de productividad y de competitividad. Bien, Adriana, estamos hablando entonces de, hay como esta visión de la reforma de necesitamos un contrato fijo con unas horas fijas, con unas cotizaciones con base en esa estructura fija, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos hablando de, pues en esta época necesitamos horarios flexibles y a lo mejor poder cotizar
una hora sí, la otra no, bueno, en fin, otros modelos. ¿Cuál puede ser ese punto medio entonces que nos lleve a mejorar también la discusión y a ir al menos por pasos a llegar a ese punto en el que podamos cotizar por horas eventualmente, que es otro gran punto de debate en este país? Bueno, muchísimas gracias, Angélica, muy interesante todos los aportes en este panel. Quisiera antes de entrar a contestarte la pregunta, porque ahí tenemos un tema importante sobre el que hay que trabajar. Yo creo que, y oyendo a todos mis panelistas, da la sensación como las empresas están pedaleando en una bicicleta estática todos los días para lograr pequeños avances y aruñando, digamos, oportunidades que se van o que llegamos tarde, y situaciones, digamos, de cubrimiento de leyes, digamos, básicas en materia laboral para poder lograr, digamos, al final ser más competitivos. Y siempre me pregunto, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado para ser parte del equipo de desarrollo en la competitividad en un país como el nuestro? Siempre estamos como solos. Pues los empresarios están generando estrategias, mecanismos, vías, nuevos métodos de negocio, nuevas tendencias, tratando de aprender permanentemente y capacitar a sus trabajadores, y al final el Estado, ¿dónde está relativo a cuando garantice que una persona que sale de un colegio o de una universidad pública o de un centro técnico llegue con las capacidades propias para poder atender las necesidades globales, tecnológicas que se están presentando hoy en día, no solo en Colombia, sino en el mundo, como ya lo han dicho acá varios colegas, pero sobre todo, ¿qué está pasando con ese aporte de las políticas estatales o las políticas públicas que deben ir acompañadas de las necesidades propias del país? Entonces, por ejemplo, en temas ya, y trasladando esta primera reflexión a tu pregunta, Angélica, pues precisamente, si yo quiero generar una política que está muy bien, que quede constatada en el texto de la reforma sobre migrantes y migrantes, digamos, en condiciones de vulnerabilidad, donde además yo quiero que si están con un contrato de trabajo formal, pues que este relacionamiento sea, digamos, un hecho. Pero resulta que la política pública, de migración, pues no está al día con relación a este planteamiento. Si estamos hablando entonces de migración de ciertos sectores a la sistematización o a mecanismos tecnológicos mucho más avanzados, ¿por qué le estamos poniendo una talanquera a los empresarios en los artículos relativos a la transición de procesos tecnológicos y evitando, digamos, este avance que va a llegar porque nosotros no lo queramos ver, no quiere decir que no esté? ¿Y dónde está entonces ahí el Estado para ser acompañante y soporte en esta transición tecnológica? Porque al Estado también le conviene. ¿Qué pasa entonces y cuál es la lectura de lo relativo a los aportes a la seguridad social frente a una falta de coordinación de política pública frente al cumplimiento de estándares? Pues que si nosotros no generamos empleo, ya sea por horas, por jornal, si no se puede, porque las condiciones laborales son muy costosas y no podemos generar, digamos, diversidad de posibilidad de contratación, pues tampoco vamos a lograr que tengamos aportes y generemos ingresos para el sistema de seguridad social, especialmente el de pensiones. Nosotros somos una sociedad que se está envejeciendo. La tasa demográfica está demostrando que no se van a tener tasas de crecimiento mayores a las que ya tenemos. Entonces, ¿quién va a pagar las pensiones de los que estamos cotizando hoy? ¿O quiénes van a aportar cuando nosotros ya seamos pensionados? Entonces, si esta reforma laboral no va de la mano
y tiene un acompasamiento con la reforma pensional, pues no vamos a tener ingresos para poder cumplir con los planteamientos de esta reforma pensional que también pues tiene unos retos muy altos. Entonces, en materia de aportes a la seguridad social, vale la pena también resaltar y darle un crédito al texto de la reforma sobre la posibilidad de aportar por fracción. Pero también vale la pena que se vuelva a revisar en el Plan Nacional de Desarrollo una estructura que permita ser suficientemente flexible para recibir aportes, en muchos casos menores al salario mínimo, como era la ley de pisos de protección social que quedó derogada ya hace más de un año. Entonces, pues digamos un poco para cerrar a tu pregunta y entendiendo que pues nosotros estamos construyendo un país, todos los empresarios, los ciudadanos de a pie y pues digamos todas las personas que queremos progresar, pues también dónde está el Estado para entrar a ser partícipe directo en este avance. La responsabilidad no solamente es de quienes tienen que cumplir los estándares mínimos laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, y los principios de ESG, que en materia, digamos, en castellano sería medio ambiente, responsabilidad social para los trabajadores y los ciudadanos y una adecuada gobernanza. Claro, nosotros queremos cumplir con esos principios mundiales y esas tendencias globales, pero si no tenemos el acompañamiento y en materia educativa una política robusta para generar una masa crítica de trabajadores que estén a la altura de poder recibir esas ofertas de empleos donde la competitividad es lo primero, pues el empresariado va a seguir teniendo que estar solo, capacitando, y pues la reducción de horas, que es el otro planteamiento de la norma, sobre menos horas, claro, mayor bienestar, mayor calidad de vida, y en principio eso, porque los estudios lo demuestran, debería redundar en productividad y competitividad, pues va a verse cada vez más minado en la medida en que no contemos con estudiantes listos para salir a ocupar los trabajos que no logren cumplir de manera competitiva con estos roles, porque definitivamente la formación en el país pues es clave para generar una competitividad en el empleo, una formación acorde a las necesidades del mercado. Entonces, pues básicamente, digamos, para cerrar sobre este primer planteamiento, es clave que esto sea un equipo, Estado, trabajadores y empresarios. José Daniel, la reforma se mete con algunas plataformas tecnológicas y digamos que busca pues como regular este tipo de empleo, pero hay todo un debate sobre si les alcanza para pagar esta estructura de empleados o no, más allá de ese asunto. ¿Cómo podemos realmente incluir dentro del tejido empresarial y la generación de empleo con las condiciones mínimas para los trabajadores a todas estas plataformas y adaptarnos a las plataformas que seguramente se van a seguir desarrollando y van a llegar al país? A ver, lo primero que tengo que decir, y de golpe no es la voz mayoritaria en este tipo de conversaciones, es que yo veo en la reforma laboral, claro, muchísimas preocupaciones, pero también veo alguna dosis de oportunidad. Una oportunidad para crear un marco jurídico para formalizar y para proteger a los repartidores que usan las plataformas digitales y que son cerca de 120.000 personas en Colombia. Me dicen, oye, ustedes son la contraparte en ese tema del Ministerio del Trabajo. Yo creo que con la ministra, con los viceministros, con sus equipos, compartimos el propósito, y es el de crear el marco legal que permita proteger a esta gran cantidad de personas que desde distintos lugares, con distintas intensidades, en distintas formas, trabajan de esta manera. Donde tenemos el desacuerdo sustancial es en el cómo. Queremos llegar al mismo punto, pero el gobierno propone un camino y nosotros proponemos otro. La primera discusión, y es,
¿qué propone el gobierno? El gobierno propone que la única forma de contratar a un repartidor sea convirtiéndolo en empleado a través de un contrato con subordinación. Y eso además es completamente sui generis en el derecho colombiano. Es como si mañana dijéramos que todos los abogados tienen que ser independientes o que todos los médicos tienen que tener contratos solamente a término fijo. Es regulación laboral por oficio, no por la realidad sustancial. Lo decía Héctor Riveros en una columna hace poco, y es que esto, digamos, de plano es inconstitucional, contradice el artículo 53 de la Constitución, pero es el camino que escogió el gobierno y es legítimo. Pero esta propuesta además, y ya llegó a la mía, y trataré de avanzar rápido, no reconoce la realidad de cómo trabajan los repartidores en Colombia. El BID hizo un estudio el año pasado a nivel latinoamericano, encuestó una gran cantidad de repartidores y les dijo, oiga, en una escala de 1 a 10, dígame para usted qué tan importante es organizar su propio tiempo. Pensando en eso que decía Ana Fernanda de la libertad personal, de cómo la reforma no es un camino para completar unos dogmas, sino un camino para que la gente trabaje según la forma en la cual genuinamente prefiera trabajar en un Estado de Derecho. Y el 89%, Angélica, le cuento, dijo que valoraba de 1 a 10, en 9 o en 10 poder organizar su propio tiempo. Luego, en la decisión de una persona de trabajar a través de una plataforma de reparto, hay una decisión de optar por una opción que le permite organizar su propio tiempo, cosa que se destruye si acá el camino que les vamos a dar es el de ser empleados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Segundo, porque no lo son de hecho. Se conectan a la hora que quieren, se desconectan cuando quieren, escogen las órdenes que quieren. Y tercero, también debo decirlo, acá corremos un riesgo enorme en materia de destrucción del trabajo. La ministra decía hace poco que la reforma laboral no era para generar nuevos puestos de trabajo. Y eso, digamos, yo no lo valoro. Puede ser que una apuesta sea mejorar la calidad del trabajo existente, pero no lo destruyamos, por favor. Al menos el trabajo que hay que no se acabe. En nuestras cuentas, en la versión más conservadora, al menos 80.000 repartidores se quedarían sin trabajo si se aprueba la reforma laboral como viene. No existe mayor forma de desprotección que quitarle la fuente de ingreso a la persona a través de una reforma. Las leyes no son para eso. Las leyes son para que las personas vivan mejor. Las reformas son para incluir, no para excluir. Pero, y ahí hago una pausa para decir nosotros cómo estamos viendo el tema y qué estamos proponiendo. Creemos que la laboralidad forzosa, que es lo que propone el gobierno para los repartidores, no es el único camino posible para protegerlos. El artículo 25 de la Constitución, y lo hemos discutido con el gobierno y con los representantes de los sindicatos, dice muy claramente que el trabajo debe protegerse en todas sus formas. Si acá la única forma de protección fuera el contrato de trabajo, diría el artículo 25 de la Constitución, el trabajo se protege a través del contrato de trabajo. No. Los constituyentes, ignorando toda esta transformación y revolución digital que hoy presenciamos, imaginaron y previeron que iba a haber otras formas de trabajo, más allá de la diversidad que dentro del contrato de trabajo contempla el obra labor o el contrato a término fijo, que no resuelve nada en esta discusión específica de las plataformas. Y dijo, oiga, hay que protegerlos. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo protejámoslos y protejámoslos juntos. Le hemos propuesto al gobierno, le estamos proponiendo al Congreso, pago en concurrencia de la salud y de la pensión de los repartidores sobre un ingreso base determinado. Le hemos propuesto al gobierno que cuando un repartidor, en función del tiempo que dedica, genere ingresos superiores al salario mínimo, podemos cubrir con el 100% del pago de la ARL. Hemos dicho también, y lo hemos hablado con varios de ustedes acá, que ojalá el ingreso base de cotización para la ARL no tuviera esa rigidez y esa inequidad que genera el mínimo de salario mínimo mensual, porque yo como hago con el repartidor que entregó 2 órdenes al mes, para cubrirlo con un ingreso o con una cotización de riesgo 4 de 54.000 pesos, cuando la persona al mes generó 15.000 o 20.000 pesos. Permitamos que la cotización a riesgos laborales, Luciano, sea por servicio, sea por unidades de tiempo que no resuelven las semanas, de hecho,
porque sigue siendo bastante rígido. Eso es lo que estamos proponiendo. Nosotros no estamos recorriendo este camino para decir que nada cambie. Entendemos que el gobierno ganó con un mandato de cambio y que parte de ese mandato de cambio incluye una propuesta de reforma laboral. Lo que estamos diciendo es hagámoslo con realismo, hagámoslo con responsabilidad, no hagamos lo de Procusto. Y con esto cierro. Procusto es un personaje de la mitología griega que vivía en la mitad de un camino y le ofrecía a los viajeros posada, pero cuando los viajeros se dormían, los amarraba, los medía con respecto a la cama, y si los brazos eran más largos o si su cuerpo era más largo que la cama, les cortaba las piernas. Y si el cuerpo era más pequeño que la medida de su cama, el lecho de Procusto, los estiraba hasta que casaran exactamente en la misma medida. Yo creo que acá, para realidades del siglo XXI, normas del siglo XXI, no las metamos a la fuerza en las categorías del siglo XX. Luciano, ¿cuáles pueden ser como esos 3 grandes puntos a los que tenemos que prestarle atención en este debate de la reforma ahora que está en el Congreso? Como a qué no podemos quitarle la mirada. Me la hizo más difícil que cualquiera, ¿no? Miren, yo le respondo de esta manera. Yo creo que para discutir una reforma de este calado, son 72 artículos, 18 temas, pues se necesita pues más espacio, ¿cierto? Porque aquí apenas logramos siquiera pues, decir la parte general. El panel, y yo lo voy a responder de esta manera, es si la reforma se adecúa a los nuevos cambios. Yo voy a empezar por donde José Daniel lo dejó. Miren, para que haya un diálogo, lo mejor es tener un diagnóstico compartido, ¿cierto? Y para poder ver las opciones. En trabajadores de plataformas tenemos el diagnóstico compartido, ¿sí? El problema lo tenemos claramente, la discusión va a ser sobre las opciones. Pero hablemos sobre todos los temas, el diagnóstico compartido, creo que ahí necesitamos tenerlo claro. Desde el punto de vista del mundo de los trabajadores, del que yo soy y hago parte y asesoro y acompaño a las centrales sindicales, nosotros planteamos que por lo menos son 5 grandes problemas laborales que tiene el país. El desempleo, obviamente, la informalidad, los bajos ingresos, las brechas de género y generacionales y el tema del diálogo, la solución de conflictos en el mundo laboral, bien sea por vía del diálogo, bien sea por la vía judicial. Esos son los 5 grandes problemas laborales. No todos se resuelven con reforma laboral. Eso sí es una idea fetichista de resolver los problemas. No es solamente con la ley es apenas una parte. Incluso la parte principal está en otra órbita, de las políticas públicas y del diálogo y la negociación colectiva, que es la concepción de nosotros. Estaba acá el presidente de Cotelco. Todo ese tema que planteó el presidente de Cotelco se podría resolver en un acuerdo marco sectorial entre trabajadores y empresarios de los hoteles, como lo han hecho en muchos países, en los países turísticos, como España tiene un acuerdo marco sectorial de turismo en el que esa flexibilidad se negocia, se acuerda y funciona bastante bien, para los picos, para todos los eventos. De manera que, digamos, necesitamos ver este problema no solamente como el código, sino como un marco de política y de diálogo. Y obviamente, que es lo que hay que ser leal en el debate, este gobierno está proponiendo mucho más que la reforma laboral. Está proponiendo reindustrialización, activación de la economía en el agro, fortalecimiento de la economía popular cuando me hablan de la informalidad, hay unas medidas en el plan de desarrollo muy fuertes, apoyo a las micro y pequeñas empresas, mejoramiento del entorno para las empresas, es decir, hay un montón de temas que están casi todos en el plan de desarrollo, que a mí me extraña que el plan de desarrollo no tenga tanta discusión como estas reformas. El plan de desarrollo trae muchas de las políticas de las que estamos hablando que no tiene la reforma laboral, que jamás lo tendrá una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Una reforma al Código Sustantivo del Trabajo es una reforma a la ley laboral, pero no cubre todos los ámbitos y todos los problemas. Yo extraño del gobierno que no tiene una política frente al desempleo, así como ustedes, pero sí, y pienso decir acá, que esta reforma sí atiende parte del problema de la informalidad, parte. La informalidad es muy compleja,
de los 13 millones y medio de personas que están en la informalidad en Colombia, 8,5 son cuenta propia. Ese es otro mundo. Ese mundo se atiende no con el Código Sustantivo del Trabajo, sino que se atiende de otra manera, que tiene que ver con lo que acaba de decir aquí el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué hacemos con esos micronegocios? Ese es el mundo de esos micronegocios. Y eso necesita una política pública fuerte y inversión pública. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo ahora. Esto no es solamente con las empresas, es con el Estado y es con los trabajadores. Pero también hay, y hay que reconocerlo, 4 millones de trabajadores en la informalidad que teniendo empleador no tienen derechos laborales, relaciones laborales ilegales. La reforma va a esos, que esos 4 millones, una meta larga, tengan derechos laborales. Y hablemos de lo que es muy positivo y que los gremios nos dijeron que es muy positivo. Lo del contrato especial, porque están diciendo, no es una sola horma, doctora, hay muchas hormas, muchas tallas en esta reforma. El contrato especial agrícola es un contrato especial. El contrato especial de trabajadores de plataformas es un contrato especial. El contrato el tema para migrantes, es decir, tiene varias medidas específicas para realidades laborales específicas. Como son tantos temas, pues no hablamos sino de una. Trae varias hormas y creo que podemos hablar de varias. Yo estoy totalmente de acuerdo que el mundo de hoy, y aquí está la reflexión sobre el tema del panel, el mundo de hoy, el mundo del trabajo en el mundo y en Colombia hoy está asignado por la diversidad y la flexibilidad, totalmente de acuerdo. Y que lo que necesitamos es un marco de regulación de esa flexibilidad y de esa diversidad que proteja los derechos. La OIT lo dijo en su conferencia en el 100 aniversario, en la que todos ustedes van con nosotros, o muchos de ustedes, o siguen, en el informe del futuro del trabajo, la OIT dice que lo que hay que hacer, antes que deslaboralizar o desregular, que lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones laborales. Y habla de una garantía laboral universal y le pone los elementos a esa garantía. Yo creo que eso es lo que hay que conversar, para que haya un mínimo sobre el cual se puedan desenvolver la diversidad y flexiblemente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que ese es el punto y creo que lo que hay que hacer es hablar sobre eso. ¿Qué le falta a la reforma para que esa flexibilidad y esa diversidad sea recogida? ¿Con qué proposiciones podemos ajustar eso, manteniendo esta idea de que es con derechos laborales? Porque si hay un punto que me parece a mí que no puede ser el punto de partida, ¿sí? Una reforma laboral es para garantizar derechos, y eso no está mal. Lo moderno, lo contemporáneo y lo del futuro son los derechos. No nos pueden decir que porque desde el sindicalismo planteemos derechos estamos hablando de lo antiguo o de lo obsoleto. No, los derechos son del mundo contemporáneo. Lo otro es el estado de naturaleza, lo otro es la barbarie. ¿Ustedes quieren una sociedad de zombies, de estado de naturaleza, sin derechos? ¿O queremos una sociedad con dignidad y con derechos de todas las personas? El ámbito del trabajo se equilibra con derechos y con diálogo. Y terminó mi primera intervención ahí. La misma OIT lo dice, que como todo no se puede prever en la ley, que lo mejor que se puede hacer es darle a los actores sociales un espacio para que construyan esas particularidades, la regulación de las particularidades. Y eso es la negociación colectiva y eso es el diálogo social. En las empresas colombianas que han asumido con modernidad las relaciones laborales, muchas de las cosas de la reforma ya las tenemos en negociaciones. La flexibilidad horaria está negociada en Bancolombia con el sindicato, para poner un ejemplo. Es decir, hay posibilidades de negociación y de resolución de los problemas a través del diálogo y la negociación. De manera que la flexibilidad no signifique precariedad, no signifique resta de derechos. Una sociedad como la colombiana, que tiene una realidad laboral tan dramática, es que no partamos del problema. ¿Sí? 2,5 millones de trabajadores desempleados, 13,5 personas en la informalidad, bajísimos ingresos, brechas de género, brechas generacionales. Usted no le puede decir que nos quedemos sin hacer nada. A mí me dolió mucho el documento de la ANDI entregado a los parlamentarios.
Propuesta, dejar igual, dejar igual, dejar igual, dejar igual. La propuesta de la ANDI es que no se toque nada. Y es posible pensar con la realidad colombiana no hacer un cambio en esa materia. Y no estoy diciendo que sea solo, y creo que al diálogo le falta verlo de manera compleja, no solamente el código sustantivo, sino todo el conjunto de políticas. No podemos quedarnos sin cambiar, sin modificar. Son muy pocos las voces del mundo del empresariado que nos dicen, venga, hablemos de cómo ajustar, de cómo hacer un cambio real que proteja, que garantice los derechos, que nos lleve a una sociedad, porque es que el mundo del trabajo, y ahí termino con lo que usted empezó, el mundo del trabajo no es de dinero, ni de mercancías, ni de costos. Esa idea de entender el tema laboral como un costo es un gran problema. Son personas que tienen proyectos de vida, que tienen familias, que su vida gira alrededor del trabajo. La protección del trabajo y la validad del trabajo está en eso, en que se trata de personas. Entonces no podemos simplemente decir que esto es costos. Trabajar sin derechos y validar y reconocer que se puede trabajar sin derechos es la barbarie. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero entonces quisiera hacerles una última pregunta corta a todos, y si quieres, Germán, cuando tengas tu turno respondes. Supongamos que tienen una pluma de plata, ¿sí? Tienen una única oportunidad de escribir cada uno un artículo en esa reforma. ¿Cuál sería ese artículo, Ana Fernanda? ¿Ya? Dedicación parcial de tiempo con todas las protecciones sociales y con una regulación que permita que esas protecciones sociales sean las que el trabajador necesita. Nosotros escribimos un documento donde hablábamos de seguro de desempleo, una licencia de cuidado del bebé, no derechos para los papás, sino para el bebé. Seguro de desempleo, vejez, pensión. Derechos para una mejor vejez, una protección social para la vejez. ARL, porque nuestro concepto de salud debería ser un derecho universal y en consecuencia deberíamos financiarlo todos con impuestos generales. Esa dedicación parcial que permita que cada uno llegue con todos sus derechos protegidos, pero con su individualidad respetada, serían lo que a nosotros nos parece podríamos generar mayores oportunidades para, entre otras cosas, el derecho principal que las personas tenemos que tener es el de ser capaces de generar ingresos para sobrevivir y ojalá vivir mejor que eso. Bien. Adriana. Bueno, yo creo que definitivamente incluiría un articulado que regule, obviamente de la mano con la reforma pensional, de aportes a la seguridad social en tiempo parcial para, sobre todo, la economía colaborativa, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, porque yo creo que, digamos, como todos hemos oído acá y se ha dicho, aquí el contrato en plataformas es un contrato de unas nuevas relaciones distintas a las convencionales que conocemos. Quedarnos en la convencionalidad pues no va a resolver el problema ni para el empresariado que también está compuesto por personas preocupadas por cumplir, para generar empleo, además, a personas vulnerables, que en muchos de los casos son migrantes vulnerables, pues debe haber una norma que pueda engrupar y garantizar de alguna forma ese mínimo de protección social y un mínimo, digamos, relativo a cómo sería sentarnos muy bien a pensar cómo sería un modelo de contrato que haga viable a las empresas de los emprendimientos en plataforma, que resulta muy costoso para quien le cuesta eso, pero también para quienes las están usando como un medio de ingresos. Entonces, definitivamente me enfocaría en este capítulo. Bien, Germán. Yo arrancaría votando por la propuesta de Ana Fernanda, un trabajo que hemos hecho, no en el Consejo Gremial, algunos gremios incluso inspirados en la misión de empleo, y en ese documento que Ana Fernanda mencionó, hemos insistido en crear, nosotros lo llamamos una unidad de trabajo especial,
pero es un mecanismo a través del cual le permitamos a las distintas formas del trabajo, todas incluidas, que puedan acceder a la formalidad, que puedan aportar en proporción y en la medida que su tiempo dedicado se los permita a medidas de protección. Y un pequeño comentario, estando de acuerdo con Sanín, se me olvidó tu nombre, con Luciano, perdón, estando de acuerdo con Luciano, es que no hay peor desprotección de los derechos que no tener acceso a ellos. Y los informales no tienen acceso, porque les hemos puesto una vara tan alta que no hay forma de que entren ni a ahorrar para la vejez, ni a aportar al sistema de salud, ni cubrir sus riesgos laborales. Entonces, esa barrera que le hemos impuesto a la formalidad, históricamente, no esta reforma, que no hemos sido capaces de construir, no se resuelve subiendo la vara y elevando los costos laborales. Yo estoy de acuerdo con él en que el foco no debería estar ahí. El problema es que la propuesta está centrada en eso, en elevar los costos laborales, y la consecuencia probablemente no intencionada, a pesar de la frase que mencionó la ministra, es que va a ser más difícil generar empleo formal si elevamos la vara, barrera que llevamos años elevando, y razón por la cual tenemos un problema estructural que no tienen nuestros vecinos ni los países con los que competimos. El artículo para mí iría en esa línea de la propuesta del Consejo Privado de Competitividad, y es: tenemos que generar un mecanismo que permita darle canales para que esas formas de trabajo tengan unos mínimos de protección y unos accesos a los derechos que la Constitución nos debe garantizar a todos los ciudadanos. Nicolás. Gracias. Yo simplemente quisiera... voy a contestar tu pregunta y quisiera antes hacer una reflexión breve alrededor de lo que no creo que debería ser, eso sí, ninguna reforma laboral, y es profundizar la idea de que existe una enemistad permanente e irreconciliable entre un sector empresarial y los trabajadores. La descripción del sector empresarial es básicamente la descripción de una gente que si no trabaja no come, que si no abre el local no genera los ingresos del producido para sobrevivir. Esa es la realidad de la mayoría del sector empresarial. 98.3% son micro y pequeñas empresas. Esa gente no tiene hoy los ingresos que requieren para garantizar los propios derechos del empresario y condiciones de estabilidad laboral en términos de formalidad. Entonces, yo lo que vi durante la pandemia es que los empresarios lo que hicieron fue ir a pedir créditos para pagar la nómina, para no echar a los trabajadores y cumplir con eso. Y parte de lo que vimos después del PAEF es cómo hoy tenemos las mayores tasas de formalidad empresarial, precisamente porque la formalidad se convirtió en un elemento para acceder precisamente a un beneficio. Y hacia allá va entonces un poco la pregunta, que además creo que se puede recoger de una serie de documentos de la OCDE, y es mirar cómo podemos empezar también a pensar en la desvinculación de la protección social de lo que significa ser trabajador. Es decir, es que nosotros nos metimos en la idea de que la única manera de garantizar los derechos laborales de las personas es por cuenta de los aportes parafiscales y de la protección social derivada de la actividad del empresario, y no es la única. De hecho, en los países desarrollados la protección social no se deriva de la calidad del trabajador. Y ahí hay una oportunidad también para reflexionar hasta dónde podemos estirar esa pita, qué compete al empresario y hasta dónde, y qué debería hacer el Estado con cargo al presupuesto público para garantizar ese piso de protección que no desprotegiera los derechos de los trabajadores, pero no cargara los costos de lo que significa generar un empleo en condiciones de formalidad. Yo creo que ese articulito podría ayudarnos también a pensar cómo alternativas nos ayudan a garantizar derechos sin poner en peligro la posibilidad de generar más y mejor empleo en condiciones de formalidad, o un esquema de protección social, que yo creo que es donde hay coincidencias. Y Luciano lo decía hace un segundo, yo creo que hay unas coincidencias. A ningún empresario le interesa un país informal, a ningún empresario le gusta ver a los empleados que no tengan protección social. Es decir, ahí el sector empresarial tiene una apuesta grande que creo que es la misma del sector trabajador. Bien, yo creo que, por ponerlo en una frase larga, pero una frase, la reforma laboral para el tema de las plataformas digitales, lo que debiera asegurar es garantizar derechos, como bien dice Luciano y como bien dice Nicolás.
pero con innovación en la regulación. No con las categorías creadas para responder a realidades de otro tiempo. Y eso pasa por garantizar 3 cosas. Primero, que cualquier colombiano pueda hoy, después de la 1 de la tarde, de las 2 de la tarde, estar trabajando y generando ingresos, simplemente descargando una aplicación e ingresando a un sistema. Porque no gana lo suficiente y quiere ganar más. Porque se quedó sin trabajo y necesita responder en su familia. Y a esos colombianos no los podemos someter a que su única posibilidad sea mandar una hoja de vida a ver si eventualmente los llaman. Porque si se aprueba, y hay un paréntesis, la reforma como viene en el tema de plataformas, vamos a convertir a los repartidores en aspirantes como tantos otros a un tortuoso proceso de selección. Lo segundo que se debiera garantizar es la posibilidad de organizar su propio tiempo, que eso para todos y en especial para las nuevas generaciones es sagrado. Y tercero, plena seguridad social desde la realidad, no desde la teoría de otra época, para la totalidad de los repartidores en Colombia. Yo también. A esa de José Daniel le pondría y derechos laborales y lo firmamos de inmediato. De inmediato, proporcionales a eso, al tiempo y a la flexibilidad. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, o sea, que sea un contrato especial con derechos laborales, seguridad social, soberanía del tiempo y la posibilidad de que no sea exclusivo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo en eso. Con derechos laborales. Muy bien, miren, ¿cuál sería mi fórmula? Gracias por dejarme de último. Yo tendría 2, porque es que estaba tratando de que me dieran una. Hay una que está en esta línea de la garantía laboral universal, mínima. Yo creo que si se piensa eso bien, y eso es innovar, eso hay que pensarlo para que la flexibilidad y la diversidad quepan en el código, totalmente de acuerdo, y eso es para que tengamos el propósito de la formalidad, es decir, es que nada mejor que la formalidad para la vida de la gente y para la vida de la economía y la sociedad en general, pero sobre todo, el lado desde el que yo hablo, para la vida de las personas. Es que si yo tengo contrato formal, diseño un proyecto de vida, incluso empiezo a cometer errores, ¿cierto? A comprar una casa, a casarme, pero el hecho de tener un contrato formal es algo supremamente importante. Miren que es una reivindicación mínima, el contrato de trabajo. No estamos diciendo el contrato de trabajo inflexible, ¿cierto? Contrato de trabajo, derechos laborales. Entonces, pensarle a esa fórmula me parece bien. Y otra, que no es menor, y con Juan Pablo la he peleado toda la vida, el tema del diálogo y la negociación en todos los niveles, en la empresa, en el establecimiento, en el sector, en el territorio. Si con diálogo y negociación resolvemos muchísimas de las cosas que la ley no puede. Es que el diálogo y la negociación en las sociedades modernas es la forma de acoger la flexibilidad y la novedad, ¿sí? Porque no podemos estar colgados del código, ¿cierto? El código siempre va atrás. Lo que actualiza y hace vital y real la relación laboral es el diálogo y la negociación. Entonces, una norma que ponga el diálogo y la negociación en todos los niveles y una norma que ponga una garantía laboral universal para que la diversidad y la flexibilidad puedan acogerse. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos extendimos unos minutos, pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá en el auditorio y a quienes se conectaron virtualmente. Gracias a Adriana también, que estuvo virtual. Así es, agradecemos a todos los panelistas que nos acompañaron durante la jornada académica de hoy. A ustedes, por supuesto, por asistir, a las personas que nos acompañaron vía streaming. Damos por terminado el foro ¿Hacia dónde va el empleo con la reforma laboral? Queremos también dar un especial agradecimiento a APD Colombia, Staffing, Baker McKenzie, CMS Rodríguez Azuero, Godoy Córdoba, Guerrero y Asociados, López y Asociados Abogados, OSIA Organización de Servicios y Asesorías, Proservice, SIA Servicios y Asesorías y Sumar Productividad. Feliz tarde para todos.